Existe un material muy de moda en estos tiempos por su versatilidad, flexibilidad, rapidez y hasta de cierta manera economía. Pero bien es tan bueno como parece. En este video vamos a analizar algunos detalles de por qué a mí no me gusta este material. Y bueno, esto no implica que sea malo, quizá en el futuro es realmente nuevo y habría que ver ciertas cuestiones de él para checar si realmente es lo que dicen que es. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a checar este material que es muy parecido al balloon framing de Estados Unidos. De hecho, este video pues está tomado de una compañía americana donde vemos que prácticamente hacen eso. Es muy similar al de tabla roca. Ya tengo varios videos de tabla roca que ya después les voy a mostrar, con la diferencia de que aquí los perfiles pues tienen un mayor calibre, son otro tipo de perfiles especializados y bueno, pues meten una especie de losa de chapa, como le llamarían en Argentina, y diferentes capas de material en los muros y en los exteriores, lo que permite mayor versatilidad al material, ¿no? Para darle esa parte de protección a la intemperie. No es práctica, no es dejar así los muros tal cual. Y bueno, pues pueden observar, realmente es un material muy barato. Inclusive el framing como tal, que no es el steel framing, pero es prácticamente el mismo tipo de sistema, es casi lo mismo, nada más que el otro es con madera, que todavía es inclusive un poquito más endeble, vaya. Y este pues se une muy similar a lo que es el tabla roca. Ahora, no quiero sobresimplificar el sistema, pero sí es muy similar al tabla roca. Lleva más capas en la parte exterior, pero realmente el framing, que es realmente los marcos de carga, etcétera, es muy similar. Llevas un riel abajo, llevas los postes arriba. Depende, luego los llaman de diferente manera. Algunos le llaman las canaletas, otros les llaman el canal poste, etcétera, etcétera. Pero sí, obviamente, no son los mismos materiales. Los calibres son más gruesos. Tienen algún acabado obviamente con mucho más resistencia, pero la forma de su colocación es prácticamente la misma. De hecho, el tabla roca deviene del framing que se hace con el 2x4 de madera de Estados Unidos. Y bueno, pues aquí varios videos, con eso se pueden dar una idea de cómo se coloca. La verdad es que el sistema es relativamente nuevo en México. Yo la verdad no he tenido la oportunidad, lo he estado checando y analizando, y la verdad es que este video, más que enseñarlos a construir con ese material, es prevenirlos y mostrarles qué detalles tiene el framing de tabla roca con otro. Y aquí pues bueno, les estoy dando varios tips en base de esta. Es una obra que se hizo allá en Bachoco. Y bueno, también tengo otro de construir con tabla roca o tabique, un análisis de costos que se hace sobre el intro anterior, que ya lo quité porque estaba muy largo y había los bemoles que hay con esos materiales. Entonces aquí hice más o menos un análisis de costos de qué te salía si cuando hacías los muros internos. La verdad es que a mí el tabla roca me encanta para interiores, para remodelaciones, para cajillos, para diferentes cosas. Pero para muros exteriores la verdad es que sí. A ver, vamos a quitarlo. No sé por qué me ponen publicidad, a mí son mis videos. Todos esos detalles. La verdad es que el tabla roca es muy bueno. Pero vamos a andar un poco más. ¿Quién propuso ese sistema de marcos de madera, no framings, estructuras? Y bueno, pues este señor es un ingeniero que se llama George Washington Snow. Y era de los primeros pobladores de Chicago. Que llegó ahí a acomodarse, y en eso, por ahí de los 1932, le pidieron que hiciera un tipo de estructura para un edificio, pero que fuera rápido de hacer. Y bueno, ahí él ideó este sistema de steel framing. Bueno, no el steel framing, el framing normal, el balloon framing, y el steel framing deviene de ese estilo. La verdad es que es, les digo, relativamente nuevo, se va a poner muy de moda. Y yo siento que la construcción es muy interesante, porque la construcción
Y aquí ya me los imagino en los comentarios. Ay, Arqui, entonces ¿por qué opinas si tú no has construido con ese sistema? Les digo, es muy similar al tablarroca, me lo puedo imaginar. Pero a veces los arquitectos también pecamos de arrogancia al decir que como somos arquitectos nosotros sabemos qué tal se vive. Cuando la verdad es que a veces los arquitectos, ya después de que entregamos la casa, muy pocas veces nos enteramos de la problemática a largo plazo, ojo, a largo plazo, no después de que recién que acabas y entregas, de lo que suceden con las casas que entregamos. Llegan a pasar diferentes cosas, tanto en cuanto al funcionamiento y la distribución que vamos y todo. Y vean el tablarroca como lo muestro en este video, después si se quieren echar una vuelta aquí a remodelación de oficinas con tablarroca y tablarroca en general, todos esos conceptos, pues la verdad es que es muy versátil, es un material que lo cortas con tijeras y no dudo que el steel framing sea lo mismo. Realmente te vas a ahorrar muchísimo en mano de obra y en costos probablemente. Pero recuerdo yo cuando viví en Estados Unidos y sí había varios detalles y me puse a investigar sobre ese tema. Y bueno, algo que notaba en Estados Unidos, y eso lo deben de notar, pues es que ese material, pues aunque lleve el famoso isolation, el aislante, que es la esponja esa de la pantera roja, que pues realmente entre cada poste pues te puede servir de aislante, pero sí se alcanza a escuchar. Hay escaleras y te van a escuchar las pisadas, o cuando los niños están echando cacerolazos, ahí te vas a chutar todo. Y son detalles que había en esas casas de Estados Unidos, y esa es pues la vida en muchas casas con ese tipo de sistema constructivo. Framing de madera, a lo mejor tiene la ventaja de que aquí de que no las termitas, la humedad y algunas otras cosas, pero sí son paredes muy delgadas y bueno, pues lo muy opuesto a tener aislantes acústicos. Y en base a una investigación que hice, me puse a ver, este tipo de casas pues sí necesitan más reparaciones constantes, incluso cuando son relativamente nuevas, cuando pueden ser construidas pues con métodos más robustos. Realmente hay muchas explicaciones, hay varios canales que ya explican por qué en Estados Unidos construyen con madera. Una es el precio, la costumbre, la velocidad. Además el americano está muy acostumbrado a estarse cambio y cambio de casa, y los latinoamericanos somos más de vivir en esa misma casa. Traemos construcciones, sistemas de construcción también de Europa, y en Europa pues igual es con tabique y todo eso. Entonces es un sistema más robusto, pero sí estas casas tienen algunos bemoles. Uno es la bioclimática. Por ejemplo, en el caso del Departamento de Estados Unidos de Energía Americano, estiman que si en Estados Unidos hicieran las casas con ladrillo, pues podrían ahorrarse $340 por mes. Otro tema muy interesante es que son más susceptibles al tema de las inclemencias climáticas. Este tipo de casas pues llegan a verse afectadas por tornados, huracanes, etcétera. Es más fácil que se desarme una casa de esas porque las uniones son con tornillos, etcétera. Entonces sí llegan a pegarles un poquito. Y bueno, otro tema también medio especial es que se llegan a depreciar, llegan a perder su valor, a diferencia de las casas normales. Son como los coches que llegan a depreciarse más rápidamente, y por eso están esos temas. Yo realmente el tablarroca, les digo, me encanta. Estas son unas oficinas que llegan a cambiar muy fácilmente. Entonces pues vamos viendo cómo se van recubriendo los materiales y los diferentes elementos, pero sí tienen esos bemoles, ¿no? Por ejemplo, las oficinas pues obviamente son espacios de trabajo, no vas a tener niños jugando que puedan darle a la torre. Yo me acuerdo que mi papá que decía que las casas de Estados Unidos eran desechables, entonces sí van a ser más baratas. Y llega a pasar aquí en México con las famosas casas de unicel que se hacen con panel, que también es mucho más barato, más rápido, bla bla bla, pero tienen esos bemoles, llegan a depreciarse porque no tienen la misma durabilidad que tiene una casa de tabique. Este tema lo podemos ver en muchos videos que hay en YouTube de cómo compramos una casa usada de Japón y que prácticamente les salió gratis. Son casas que dejan abandonadas en Japón. Es un tema algo famoso, comprar una casa en Japón. ¿Y por qué no deberías invertir en bienes y raíces japonesas? Esas casas abandonadas que tienen, que algunas son muy bonitas, pero sí, parte de la cultura japonesa también es estrenar y cambiar de casa, etcétera. Creo que a ellos les gusta, pero sí vamos a ver varias fotografías de casas abandonadas, así pónganle Japanese Abandoned Houses, y pues sí van a notar
que hay bastantitas. Uno puede ser el tema de la madera, que les llegan las termitas, etcétera, pero aparte las chapas con las que colocan, o sea, las hojas que dejan afuera, pues no son tan resistentes a meter el tabique, etcétera, ¿no? Entonces, y otro tema que también es el tema de lo que son las troces o las armaduras, que prácticamente son como armaduras como si fueran de acero, pero se hacen con el mismo steel framing. Las van colocando, tienen cierta versatilidad, y muchas otras troces o armaduras pues se tienen que mandar a hacer, no tienen tanta versatilidad al momento de estar haciendo los entrepisos. Ese es quizá otro detalle que hay que observar con este tipo de casas. Ahora, por ejemplo, con el tablarroca, no es que el material, el framing sea malo. El tablarroca, por ejemplo, aquí estamos viendo en el video cómo se hace un cajillo para un techo. Hay detalles de tablarroca que puedes hacer y que te pueden quedar muy bien, pero ya una casa completa a mí me da, así como que la verdad está complicado. Y por ejemplo, Japón también tiene un sistema constructivo similar, y sus casas pues en 20 años pues prácticamente su valor se llega totalmente a depreciar, y ya en 30 años pues a veces esas casas ya no pasan de 30 años. Entonces, pero eso a los japoneses no les importa, a los japoneses les encanta cambiar de casa, etcétera, etcétera. Ya veremos, la verdad es que este video está interesante. Me gustaría ver las personas que viven en Estados Unidos. Yo cuando vivía allá, y no quiero hacer una especie de falacia anecdótica, pero también me interesa ver qué opiniones tienen sobre estos sistemas de framing, cuando que mucha gente la verdad les puede llegar a molestar, y que en oficinas yo considero que son algo muy bueno, pero ya en el tema de una casa, y sobre todo en muros de intemperie exteriores, pues sí llega a ser más complicado. Así que la moneda está en el aire, que ustedes decidan si quieren una casa de esas de steel framing. Suena muy bien y todo, y al principio parece padre, son como las famosas casas de panel, pero a la larga considero yo que el sistema constructivo puede ser algo complicado. Habremos que ver. La verdad es que innovar en términos de sistemas constructivos, por ejemplo el concreto lleva años que te utiliza, pero es algo complicado, inclusive con las costumbres. Yo sé que a muchas personas les puede parecer rápido, fácil, etcétera, pero pues sí es mi deber comentarles estos bemoles que he estado checando, investigando, y que de cierta manera yo ya tenía esa intuición, pero puede haber algo mejor en estos sistemas. Si es que alguno ya lo ha utilizado, la verdad es que tengo ganas de hacerlo, pero pues no ha llegado todavía. Así que por mi parte es todo, constructores. Espero que de alguna manera esto los haya guiado, esta investigación que hice. Y bueno, pues si quieren alguno de ustedes algún proyecto para su casa, su negocio, etcétera, pues abajo les dejo mis datos de contacto. Realmente considero esto una alternativa que a mí no me es muy agradable, pero pues hay diferentes tonalidades, personas que pueden decir, sabes que para un objeto mínimo viable o un negocio mínimo viable, este tipo de steel framing me puede servir bastante. Entonces pues puede ser una solución, ¿no? Así que nos vemos y hasta luego.